buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, chicos. Hoy vamos a hablar un poco sobre la ley contra el enriquecimiento ilícito número 8422, que es la que nos toca ver el día de hoy. Va a ser muy rápido, nada más tener un contexto ahí porque ustedes van a tener las diapositivas para poderlas leer, pero sí voy a aclarar ciertas cosillas ahí que son importantes que ustedes tengan conocimiento sobre esta ley de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Una parte importante son las disposiciones generales sobre esta ley y una de ellas es que la ley se creó para prevenir y detectar y sancionar, ¿verdad?, lo que es la corrupción en el ejercicio de la función pública. ¿Qué es la función pública, verdad? Son todas aquellas personas que trabajan para el Estado, para todas aquellas instituciones del Estado. Entonces tenemos ahí que el Estado y los ciudadanos, perdón, pueden verse afectados en la actuación arbitraria que haga un funcionario público en el margen de establecer la Constitución y la ley, ¿verdad? Entonces, hay funcionarios que son corruptos, ¿verdad? Entonces, se han aprovechado de su cargo en la función pública y se han visto beneficiados y se han apropiado de bienes, se han apropiado de dinero, ¿verdad? En su calidad de funcionario público, en el cual es prohibido, ¿verdad? Porque estamos hablando de que el dinero que ellos están trabajando es dado por todos los costarricenses y su fin es para satisfacer las necesidades del costarricense de una u otra forma. ¿Verdad? Vamos a empezar ahí a hablar sobre lo que trata la ley, ¿verdad? Entonces, es importante poder definir algunos conceptos básicos, ¿verdad? Que son muy importantes para poder llegar y determinar lo que es la delincuencia. Y de ahí debemos entender qué es la administración pública, ¿verdad? Aquí cuando hablamos de la administración pública estamos hablando que es el gobierno del Estado totalmente integrado con los poderes que lo componen, ¿verdad? Con los servicios y funciones inherentes a la naturaleza de esos poderes. Por ejemplo, tenemos algunos servicios o funciones públicas que pueden realizar, digamos, la administración pública. Por ejemplo, las entidades centralizadas. En este caso estamos hablando de los ministerios. Es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, etcétera. Entonces, las entidades centralizadas son aquellas que están, digamos, desde la perspectiva muy bien definidas en lo que es el gobierno central. Tenemos también lo que son las instituciones descentralizadas o autónomas, como en el caso de los bancos y municipalidades, que tienen cierta injerencia con el gobierno, pero son autónomas totalmente, toman sus decisiones, no tienen que estar, eh, por decirlo así, pedir permiso, ¿verdad? A lo que es el gobierno central, digamos en este caso. Tenemos las empresas públicas con aplicación de derecho privado, como es el caso de Recope, que es una de las pocas, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta esa situación, ¿verdad? Que es sumamente importante tener identificado desde esa parte. Tenemos las entidades privadas que brindan servicios públicos por delegación estatal o que son concesionarios. Digamos, por ejemplo, el Ministerio de Salud que había dado como concesión a una empresa para que cuidara los EVAIS, ¿verdad? O que le diera servicio a los EVAIS. Entonces, esas también que están trabajando con fondos públicos van a entrar dentro de esta categoría de la ley. Y tenemos también la función pública, ¿verdad? Que es una actividad reglada. Cuando hablamos de una actividad reglada es que está regulada por una ley y que tiene principios, deberes y obligaciones que se deben de cumplir y respetar a las personas, a los funcionarios públicos, ¿verdad? Entonces, por eso se crea esta ley para poder llegar y determinar que ninguno de estas funciones públicas se desvirtúe o se desvíen del camino del cual fueron hechos o que las personas que están fungiendo la función pública no se aprovechen de esos poderes para beneficio propio, ¿verdad? Entonces vamos a ir poco a poco conociendo esas ciertas circunstancias. El interés correcto de los fondos públicos no es privativo de la ley. Eso quiere decir, ¿verdad?, que nadie puede decir, mira, es que lo que estoy haciendo, la ley no me lo pueden aplicar. Entonces, el interés de ese uso correcto de los fondos va de acuerdo, digamos, desde la perspectiva de que la ley tiene que cumplirse en esa parte.
Ahora, definamos qué es un servidor público, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un servidor público, estamos hablando de toda persona que presta servicios en los órganos y en los entes de la administración pública, estatal y no estatal, ¿verdad? Siempre y cuando tenga una concesión en esa parte. Y que cuenta desde toda perspectiva de que él no va a estar independiente o que no va a estar vigilado sobre esta ley, ¿verdad? Que tiene que ver todas las funciones que tiene el servidor público y que tiene que ser regulado por un montón de leyes y exclusivamente por esta, ¿verdad? Entonces por ahí dice que en virtud de un acto de investidura, ¿verdad? Porque el servidor público va a tener esa investidura y con entera independencia de carácter imperativo, representativo, renumerado, permanente, público de la actividad respectiva, ¿verdad? Entonces tiene que cuidarse toda esa calidad. Cada servidor público debe de tener el cuidado de probidad. El deber de probidad es el deber de hacer las cosas en pro del ciudadano, ¿verdad? Entonces ahí nos dice que el funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público, ¿verdad? De que sus servicios sean para ayudar o coayudar o beneficiar al interés público, no el interés propio, ¿verdad? Y de ahí vamos a tener que tener bien claro cómo podemos identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficientemente. Ahora cuando estamos con lo del COVID, ¿verdad? Todos los funcionarios de salud tienen que tener el deber de probidad, ¿verdad? Porque tienen que satisfacer el interés o, en este caso, la salud pública. Para que lo tengamos bien claro, digamos lo que es el deber de prioridad, o sea, les toca. Digamos, el Ministerio de Salud tiene que prever comprar las vacunas, que el dinero sea destinado para comprar esas vacunas. Y ahí hay un interés muy relativo, ¿verdad? Para que es una línea muy delgada donde cualquier persona a raíz de esa transacción se puede ver beneficiada de una u otra forma, ¿verdad? Entonces, siempre debe del funcionario público de tener ese deber de probidad. ¿Y qué es eso? Bueno, demostrar rectitud, buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley, asegurarse de que las decisiones que adopte el cumplimiento de sus atribuciones se ajusten a la imparcialidad y los objetivos propios de la institución que se desempeña, ¿verdad? Entonces, tener bien en cuenta esa situación del deber de probidad. Ahora, ¿cuándo hacemos una violación al deber de probidad? De cuando definitivamente el servidor público no está realizando su trabajo en función de la población, ¿verdad? Entonces ahí vamos a encontrar que el funcionario público que viole o violente ese deber de prioridad se va a ver responsabilizado, ¿verdad? Y se le va a aplicar todo lo que es la parte civil y penal que proceda, ¿verdad? La infracción que el funcionario público haya realizado. Entonces ahí tenemos una situación en la cual tenemos que tener bien claro esa particularidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un fraude de ley, verdad? Entonces, la función administrativa, desde toda perspectiva, nos indica que son una serie de conductas de sujetos de derecho privado, ¿verdad? En las relaciones con estos que se realicen al amparo del texto de la norma jurídica y persigan un resultado que no conforme a la satisfacción de los fines públicos. Y hablamos del fraude de ley cuando es la realización de una estafa o fraude por medio de un acto o negocio jurídico, amparándose a una normativa existente con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos, pero hacia beneficios propios del funcionario público y terceros, ¿verdad? Que están involucrados ahí y que ellos se ven beneficiados, pero no están, lo que están haciendo es perjudicar el bien público, para que tengamos bien claro, digamos, esa particularidad. Tenemos la nulidad de los actos o contratos derivados del fraude. Cuando se da un fraude, que ya vimos cuál es su definición, el contrato que haya entre una empresa privada y el gobierno,
¿verdad? O la administración pública, para que lo que tengamos bien claro, podrá hacer causar de que se dé nulidad en el acto administrativo o del contrato derivado de él, ¿verdad? Cuando hablamos de un contrato derivado, estamos hablando de, por ejemplo, una concesión para hacer una carretera. Y a raíz de hacer esa concesión a la carretera, nos damos cuenta que hubo daños y perjuicios y que hubo fraude y automáticamente se da la nulidad. Y ahí nos dan la definición de la nulidad, que es una situación genérica de invalidez del acto jurídico. O sea, que ya no tiene validez, que ya el contrato se echó a perder. Se rompieron los lazos entre la empresa privada y la administración pública para poder llegar y hacer las investigaciones correspondientes a lo que haya sucedido en ese momento. Ahí vamos a tener esa invalidez del acto jurídico. ¿Y qué va a provocar? Bueno, que se rompa. Que el acto jurídico, administrativo o acto procesal deje de desplegar sus efectos jurídicos. O sea, que el contrato que hay ya no tiene validez. Para que tengamos bien claro lo que es la nulidad de los actos de contratos. Tenemos también lo que es la confidencialidad del denunciante o de la información que se dé a raíz de ciertas investigaciones. Y de ahí vamos a tener en cuenta de que todo lo que se saca a la luz de la investigación queda totalmente confidencial. No va a salir a los medios de comunicación, saldrán algunas cosillas ahí, ¿cierto? Pero digamos detalles concretos no van a estar ahí. Por eso dice que la información y la documentación y otras evidencias de las investigaciones de las auditorías internas, de investigaciones de la administración o la Contraloría General de la República, ¿verdad? Esos resultados viene a originar una apertura a un procedimiento administrativo. ¿Qué es un procedimiento administrativo? Es un procedimiento que viene a hacer investigaciones completamente importantes sobre el caso y que todo lo que se sale a la luz de esa investigación queda confidencial durante la formulación del informe respectivo. Ya cuando se manda el informe y ya sale a la luz toda la situación que se viene presentando, entonces ahí se darán algunos detalles, pero la mayoría siempre van a ser confidenciales porque estamos hablando de que hay una investigación de por medio. Ok, ya teniendo bien claro esa particularidad, tenemos que hay una prohibición para ejercer profesiones liberales. ¿Y qué es una profesión liberal? Ahorita la vamos a explicar más adelante, pero para tener en cuenta, por ejemplo, eh, como lo dice ahí, no podrán ejercer profesiones liberales ni el presidente de la República, ni los vicepresidentes, ni los magistrados del Poder Judicial, ni Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros, el contralor, el defensor adjunto, el subcontrolador general, etcétera, etcétera. Digamos, de esa lista que ustedes van a tener ahí, tienen prohibido, ¿verdad?, tener una segunda profesión liberal. O sea, que si, por ejemplo, alguno es abogado y es el presidente de la República, por ejemplo, digamos, en este caso yo creo que el presidente es periodista, creo, en este momento, don Carlos Alvarado, él no puede ejercer su profesión de periodista, tiene que estar completamente concentrado en su cargo de presidente de la República, igual con el vicepresidente, los magistrados, ministros, etcétera, etcétera. Entonces dice que de la prohibición anterior hay una excepción. ¿Cuál es? Que cualquiera de ellos que tienen conocimiento en materia pueden ejercer la docencia en centros de enseñanza superior. O sea, estamos hablando de las universidades. Por ejemplo, el presidente, si es profesor de periodismo, puede ejercer ese cargo. Ahí sí, pero es la única excepción que hay. Tenemos también que, como les había comentado, ¿qué es una profesión liberal? Y ahí nos dice que son aquellas que además de apoderarse, ejercer en el mercado de servicio en forma libre, es necesario contar con un grado académico, universitario y estar debidamente incorporado al respectivo colegio profesional en el caso de que exista. Entonces, estamos hablando que los licenciados, máster, doctores, etcétera, etcétera, si están ejerciendo una función pública, no pueden ejercer otra
que no sea la que está respectivamente nombrado, digamos, en ese caso. Por eso dice que las profesiones liberales serían aquellas que desarrolla un sujeto en el mercado de servicios, el cual cuenta con un grado académico universitario, acreditando su capacidad y competencia para prestar en forma eficaz, responsable y ética, y que está incorporado a un colegio profesional. Entonces a eso le llamamos una profesión liberal, para que tengamos bien claro. Ahí están los licenciados, digamos, por ejemplo, los contadores, un licenciado en contaduría pública que está incorporado al Colegio de Contadores privados y públicos y está ejerciendo un cargo público, no puede, y vuelvo a recalcar, no puede ejercer su profesión liberal. Se le queda prohibido. Ok, acá tenemos algunas definiciones y características del régimen de dedicación exclusiva. ¿Qué es la dedicación exclusiva? Cómo el gobierno le prohíbe a los funcionarios ejercer esa función liberal, ¿verdad? Poder trabajar en lo que ellos se profesionalizaron, les paga adicionalmente de su salario un monto como para decirle, mira, lo que estás perdiendo en el mercado, yo te voy a pagar una cierta parte para que haya una compensación ahí. Entonces dice que la dedicación exclusiva es un régimen consensual que permite al Estado contar con un cierto grupo de funcionarios que no ejerzan su profesión liberalmente, sino que brinden la totalidad de los servicios a la institución contratante a cambio de la retribución económica o un plus salarial. Entonces ese plus salarial o retribución económica es para que pueda sustentar o pueda, digamos, sopesar de toda perspectiva esa situación. De ahí venimos a lo que es la prohibición, que es una garantía para la prevalencia del interés público. O sea, a los funcionarios se les prohíbe ejercer, tener un ejercicio liberal de la profesión, ¿verdad? Entonces, con la finalidad de asegurar una dedicación integral del funcionario en las labores de su cargo público y por lo tanto evitar los conflictos de intereses que se pudieran presentar en el desempeño simultáneo de las actividades, por ejemplo, un abogado y que está fungiendo como ministro de educación, por ejemplo, y él tiene sus clientes en el momento que antes que fuera ministro y de ahí tendría que estar partido en dos para poder atender a sus clientes y estar eh, haciendo la función de ministro de educación, por ejemplo. Entonces se le da una prohibición, no podés ejercerlo de abogado mientras estés en este cargo, pero te vamos a pagar la dedicación exclusiva. Ok, se da. Entonces hay una compensación con una cosa y con la otra. Ahora, el régimen de prohibición de la ley 8422 pretende que la determinación de funcionarios de alta jerarquía y cargos estratégicos se dediquen íntegramente a su puesto. Esto es lo que quiere decir. Este parrafito que tenemos ahí habla sobre esa situación que ya habíamos hablado anteriormente. Ahora, la retribución económica por la prohibición de ejercer la profesión liberales anda en un 65% sobre el salario base fijado a la categoría del puesto respectivo. Eso es lo que va a ganar más o menos o lo que la ley determina. Ahí más o menos. Entonces, es algo que va a estar dentro el patrono y el funcionario que se le va a pagar, digamos, esa cantidad de dinero por la no o ¿cómo lo puedo decir? Por no ejercer la profesión liberal. Tenemos la prohibición de percibir compensaciones salariales, ¿verdad? Estamos hablando de que tienen la dedicación exclusiva, pero ahí estamos hablando de que los servidores públicos solo podrán percibir las retribuciones o beneficios contemplados en el régimen de derecho público, lo que está establecido ahí en ese derecho público, en ese régimen de derecho público. Pero más allá o que quieran darse más honorarios o alguna situación ahí, tenemos que tener mucho cuidado en esa parte, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que el derecho público de su relación de servicios y debidamente presupuestados. Si no está presupuestado, recuerden que el gobierno se maneja bajo presupuestos, no se le paga. ¿Ok? Ahora,
Se les prohíbe percibir cualquier otro emolumento, honorario, estipendio o salario por parte de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones o con ocasión de estas en el país o fuera de él. Entonces, no pueden, quien le paga es el gobierno de Costa Rica bajo ese régimen de derecho público. Pero si viene gente de afuera, mira, te voy a pagar porque estás haciendo una excelente función ahí como parte de los cargos públicos, no lo pueden hacer, ¿verdad? No lo pueden recibir. Ahora, ¿qué es un emolumento, verdad? Es una remuneración adicional que corresponde a un cargo o empleo. Es una remuneración adicional, para que lo tengamos bien claro ahí. Ahora, el desempeño simultáneo de cargos públicos, ahí tenemos que tener bien claro esa particularidad. ¿Qué es el desempeño simultáneo? Ok, está el presidente y él quiere ser también el ministro del Ministerio de Cultura y Ganadería. No puede serlo. O es presidente o es ministro. No puede tener dos cargos y recibir dos salarios por la misma función. O sea, digamos, por las funciones diferentes, no la misma función, por las diferentes funciones. No puede. Entonces, si es presidente, es presidente, si es ministro, es ministro. ¿Ok? Y eso es lo que quiere hablar ahí, esa parte del desempeño simultáneo, que no puede haber otras circunstancias. Solo hay algunas excepciones, como en este caso los músicos de orquesta de la Sinfónica Nacional, lo de las bandas, también los que requieren el artículo 1788 de la Ley de Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que tendrían que buscar la ley y ver los artículos. Y también ver desde lo que es la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, que sale una emergencia y algún funcionario público va a tener que ejercer, digamos, en ese momento algún cargo adicional o fungir un cargo ahí adicional por la emergencia que se dé. Incompatibilidades. ¿Quién tiene incompatibilidades? Bueno, el presidente de la República, los vicepresidentes, diputados, magistrados, perdón, los ministros, el defensor y defensora junta, los presidentes ejecutivos, gerentes y subgerentes, etcétera, etcétera. Así como los alcaldes municipales, aquí son incompatibilidades. Bueno, no podrán ocupar simultáneamente cargos en juntas directivas, tampoco podrán figurar registralmente como representantes o apoderados de empresas privadas. ¿A qué se refiere esto? Ok, esos que les acabo de mencionar, y la lista es bastante grande, pero digamos puse los más importantes en esa diapositiva, hablamos de que no pueden, por ejemplo, el alcalde de San José no puede estar dentro de una junta directiva de una empresa. No puede ser el presidente de la empresa Patitos S.A. No puede estar dentro de esa, ¿verdad? O ser el dueño de una empresa privada. Entonces va a tener que ceder y por mientras está en el cargo de la función pública esas situaciones, ¿verdad? Entonces para que lo tengamos ahí. Y ahí lo vuelvo a repetir, no podrán ocupar simultáneamente cargos en juntas directivas, tampoco figurar registralmente como representantes o apoderados de empresas privadas, ni tampoco participar en su capital accionario. Entonces, leerse bien esa parte de las incompatibilidades porque es sumamente importante tener en cuenta. El régimen de donaciones y obsequios, acá tenemos que tener en cuenta que cada vez que algún funcionario público visita otro país, se les da, digamos, alguna donación o algún obsequio. Hay un régimen, ¿verdad? Hay varios artículos y leyes donde nos estipulan que sí puede dejarse el funcionario y que no. Entonces, según el régimen y según el artículo, nos dice que cuando su valor sea superior a un salario base, cuando tengamos el valor de ese artículo, por ejemplo, me dieron un PIN y el PIN vale 1 millón de colones, por ejemplo, se lo tengo que dar al gobierno de Costa Rica. No me lo puedo dejar. Aunque me lo están regalando a mí, ese es un obsequio que me están dando a mí, pero en función de un cargo público, lo tengo que entregar al gobierno de Costa Rica. Pero resulta que me regalaron también un lapicero y el lapicero cuesta de $10, ¿verdad? No es mucho
el valor que tendríamos que andar. Estamos hablando que anda más o menos que son como 5.800 colones, tal vez. Es muy bajo. O sea, no pasa el valor superior a un salario base. Eso me lo puedo dejar. O me regalaron unas figuritas, que esas figuritas, su valor realmente no es tan grande, me lo puedo dejar. Pero si supera un salario base, como el que acabo de comentar, ese pin vale 1.000.000 de colones, ese pin, por más que me guste y todo, lo tengo que volver. Ahora, ¿cuáles quedan exentos dentro del régimen de donaciones y obsequios? Bueno, cuando es una condecoración o un premio de carácter honorífico, ¿verdad? Cultural, académico o científico. Entonces, esos que me están dando a mí no pasan como dentro de las donaciones y obsequios, para que lo tengamos bien claro esa particularidad. Ahora, los funcionarios obligados a declarar una situación patrimonial, cada funcionario que está dentro del gobierno en cargos bastante altos, representativos, para llamarlo así, tienen que declarar su situación patrimonial. ¿Qué es su situación patrimonial? ¿De qué son dueños? Tengo una finca allá en Guatemala, tengo allá una finca allá en Guanacaste, tengo otra en Limón, tengo una casa aquí en San José, tengo una casa de playa allá en Jacó. Todo eso tiene que ir dentro de esa declaración patrimonial. No se puede negar, no puede esconder. ¿Por qué esa situación? Porque con esa declaración se van a dar cuenta si yo, por algunas, eh, digamos, alguna anomalía de alguna compra o algo así, me hice dueño de un terreno cerca de un parque nacional. Y nadie se había dado cuenta. Entonces, como va a salir ahí en la declaración patrimonial, ahí se van a dar cuenta de esa situación y van a hacer investigaciones y al final va a salir a la luz. Importante, los funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial, ahí lo subrayo, se encuentran obligados a declarar su situación patrimonial los funcionarios públicos nombrados en propiedad que ocupen los puestos o realicen las funciones correspondientes a cargos que se detallan en esta ley y su reglamento. Y también son los empleados, por ejemplo, las aduanas, los empleados que tramitan licitaciones públicas, los demás funcionarios públicos que custodien, administren o fiscalicen o recauden fondos públicos, establezcan rentas o ingresos a favor del Estado, etcétera. Entonces, son un montón de gente que va a tener que hacer su declaración de su situación patrimonial, que tenga estas características. Algo importante dentro del contenido de la declaración, ¿verdad? Que la declaración tiene que ser clara, precisa y detallada, y tiene que venir registrado lo que son los bienes, las rentas, los derechos y obligaciones que constituyen su patrimonio, tanto dentro del territorio nacional como extranjero, y también consignará una valoración estimada en colones. Ahora, el acceso a cargos públicos, si yo quiero tener un acceso a algún cargo público estipulado anteriormente, de esos que les acabo de comentar, tengo que tener al día esa declaración. Y ahí los dice, para ejercer encargo público que origine el deber de declarar la situación patrimonial, será requisito que no exista ninguna declaración jurada pendiente a ser presentada a la Contraloría General de la República, porque si hay alguna, obviamente ya eso me va a causar un problema. Causales de responsabilidad administrativa. ¿Qué son causales de responsabilidad? O sea, que la persona que incumpla con algo le va a caer todo el peso de la ley, ¿verdad? Entonces ahí dice que los causales previstos del régimen aplicable respectiva relación entre servicios tendrá la responsabilidad administrativa del funcionario público que, bueno, primero que incumple el régimen de prohibiciones e incompatibilidades establecido en la presente ley, que ya lo vimos anteriormente, y independientemente del régimen de prohibición o dedicación exclusiva a que esté sometido. Entonces tenemos ahí esas dos particularidades y vienen un poquito más. Que favorezca su cónyuge, compañero, compañera de alguno de sus parientes hasta tercer grado con consanguinidad, afinidad, o personas físicas o jurídicas que sean potenciales oferentes, contratistas o usuarios de la entidad donde se presta el servicio. Yo soy el ministro de
de economía. Y tengo varios amigos que trabajan en empresas, ¿verdad? Que le brindan servicios como de electricidad, servicios de mantenimiento, y ya son mis compas de muchos años. Y los estoy viendo beneficiados porque de ahí sale alguna reparación, se manda ahí, yo siempre de ahí trato de que ellos sean los ganadores de esas concesiones y que vayan a hacer los trabajos para que se ganen ese dinero, ¿verdad? Para poderlos ayudar. Eso no se puede hacer. Entonces, hay un causal de responsabilidad administrativa que si se dan cuenta que yo estoy haciendo eso, me va a caer la ley. Que debilite el control interno. El control interno lo que quiere hacer es fortalecer todos aquellos lineamientos para tratar de derogar lo que es el fraude o robo. Y que yo los debilite para que de ahí se pueda robar, ¿verdad? Infrinja lo dispuesto en el artículo 20 de esta ley en relación al régimen de donaciones y obsequios, que ya lo vimos anteriormente, que me di cuenta de que el PIN vale 1 millón de colones y que yo de ahí no lo quiero entregar. Ahí me cae la ley también. Y ahí esas dos también que lo que es la negligencia, lo que tiene que incurre en culpa grave, la vigilancia y elección de funcionarios sometidos a potestades de dirección o jerarquía, también que son parte de los causales de la responsabilidad administrativa. Hay sanciones. Si se me comprueba alguna de las situaciones anteriormente comentadas, bueno, puede ser que me amonesten escrita publicada en el diario oficial La Gaceta. De ahí sale ahí mi nombre, se le amonesta al funcionario Gerardo Sánchez Alvarado por, vamos a retroceder un toquecito, por favorecer a su cónyuge o favorecer a un compañero o compañera, etcétera. Si sigo de necio, me pueden suspender sin goce de salario, dieta o estipendio correspondiente por 15 a 30 días. Entonces voy a estar sin salario un mes, dependiendo de la sanción, o 15 días. Y si sigo de necio, ¿verdad? No escarmenté ni con la amonestación ni con la suspensión, entonces ahora sí me dicen, no, Gerardito, te vamos a separar del cargo público sin responsabilidad patronal, o sea, no me van a pagar ni cesantía. Y cancelación de credencial del regidor municipal según corresponda. Si es un regidor municipal, sorry, ya no va a poder tirarse para alcalde de alguna municipalidad. Ahora, las sanciones estipuladas debemos de tener en cuenta que son tipificadas y que hayan sido cometidas con dolo o culpa grave. ¿Qué es con dolo? O sea, que lo estoy haciendo agrede, que estoy consciente de que lo estoy haciendo. Eso es dolo. Entonces, no hay forma. Ahora, dice que cuenta entre otros los siguientes factores. Hay factores para poder llegar y sancionar. Entonces, que la efectiva lesión de los intereses económicos de la administración pública, o sea, que me robé el dinero. Que el éxito obtenido del logro de los resultados no deseados por el ordenamiento jurídico o en el enriquecimiento o favorecimiento de autor o infracciones a terceros. O sea, que yo llego y llegué a una meta, pero esa meta fueron por favores que tuve que hacer o pagar a otras personas. El impacto negativo del servidor o del servicio público, la residencia de alguna de las faltas tipificadas en el artículo 38 y el rango de funciones del servidor. Tenemos ahí delitos del enriquecimiento ilícito. Ahora, será sancionado con prisión de 3 a 6 años, y aquí empezamos a ver los diferentes delitos que van a ser importantes, que ustedes los reconozcan bastante bien para que puedan hacer el trabajo que les voy a dejar. Será sancionado con prisión de 3 a 6 años quien, aprovechándose ilegítimamente del ejercicio de la función pública, o la custodia o la explotación, el uso de administración de fondos, servicios o bienes públicos bajo cualquier título o modalidad de gestión. Entonces, como lo dice, va de 3 a 6 añitos por el aprovechamiento ilegítimamente del ejercicio de la función pública. Yo soy el alcalde y por ser alcalde no pago mis impuestos, como todos los demás. Me estoy aprovechando. Otro ejemplo, bueno, y que, como dice ahí, explotación, el uso de administración de fondos, que agarre el carro de
de que utilizo para trabajar, que me lo dan, me vaya para la playa y lo use inescrupulosamente en lo que yo desee, etcétera, etcétera. Entonces ahí estamos viendo que estoy haciendo explotación de un bien público. Tenemos también la falsedad de la declaración jurada, la que anteriormente mencioné, o sea, que mienta de que no tengo tierras y sí tengo tierras, ¿verdad? Allá en Guanacaste. Estoy mintiendo. O que no tengo cierta cantidad de capital y sí lo tengo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la falsedad de declaración jurada. La legalización o encubrimiento de bienes. Legalización o encubrimiento significa que yo estoy ahí tratando de robarme algo y lo estoy encubriendo. O sea, y que después lo voy a legalizar en el Ministerio de Hacienda con mis compas del Ministerio de Hacienda para que ese bien aparezca mi nombre. Entonces, si hace esa situación, voy a tener de 1 a 8 años, eh, importantísimo que si se me comprueba y el juez determina que sí es cierto, voy a estar esa cantidad de tiempo. Dentro de la legislación o administración en provecho de lo propio, será sancionado con prisión de 1 a 8 años, ¿verdad? Entonces estamos hablando que los que son de legislación o administración en provecho propio, al funcionario público que sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen de una forma directa beneficios para sí mismo, para su cónyuge, compañero, compañera o conviviente o sus parientes, incluso hasta tercer grado de consanguinidad, afinidad, para que las empresas en las que el funcionario público, su cónyuge o compañero o compañera o conviviente de sus parientes, incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, posean participación accionaria, ya sea directamente o por intermediario de otras personas jurídicas cuyo capital social participen o sean apoderados de los miembros de algún órgano social. Está un poco eh, larguillo este párrafo, pero lo que quiere decir es que yo modifico con mi voto una ley donde yo me voy a ver beneficiado y toda la gente que me acompañe, ¿verdad? Ahí, para poseer participación accionaria, ya sea directamente o por intermediario de otras personas, digamos, en las empresas que van a hacer los servicios digamos, de la concesión que se va a dar. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas circunstancias que van a ser sumamente importantes. Entonces, estamos hablando de 1 a 8 años. Si logran comprobar de que yo voté favorablemente a una ley, decreto o acuerdo o acto o contrato administrativo que me beneficie a mí y a mis allegados. También va a ser penado con prisión de 3 a 10 años a quien por el pago de precios superiores o inferiores según el caso del valor real o corriente según la calidad de especialidad. Esto es más que todo para los proveedores. Ok, un proveedor compra materiales y los está pagando sobreprecio a lo que realmente debe de pagarse. O sea, estás pagando más de lo que debería de pagarse. Y eso quiere decir que estoy beneficiando a la persona que me está vendiendo el bien o servicio en este caso. O por ejemplo, que hay una concesión de muchos millones, porque digamos en el gobierno va a ser así, que hay mucho dinero a cambio, pero lo que va a pasar es que yo le digo a mi amigo que participe en la concesión, que haga todo lo que tiene que ver con la licitación y que ponga el precio más bajo, porque ya yo me di cuenta de los precios. Ok, todos andan cobrando entre 35, 36 millones, cobrate 34. Entonces él hace que los números le cuadren ahí, que salga ganancioso, cobra 34. Pero yo también me veo beneficioso porque al decirle a él, yo también me voy a ganar una parte de esos 34 millones de colones. Entonces hay esas circunstancias para que lo tengamos bien claro.
Falsedad a la recepción de bienes y servicios contratados, ¿verdad? Que diga que no ha llegado un artículo y que sí llegó y que ya yo me lo dije, ¿verdad? Entonces será penado con prisión de 2 a 8 años el funcionario público y el consultor o algunos de los servicios de este contratados por respectivas entidades públicas que incurren en falsedad o en manipulación de la información acerca de la ejecución o construcción de una obra pública. Entonces vamos a tener una situación, ¿verdad? Digamos en ese caso. Pago irregular de contratos administrativos, que va a ser de 1 a 3 años también, que el funcionario público que autorice, ordene, consienta, apruebe o permita pagos a sabiendas de que se trata de obras, servicios o suministros no realizados o inaceptables por haber sido ejecutados o entregados defectuosamente. Entonces, también se va a ver involucrado en esa particularidad. Tráfico de influencias. Vamos primero a definir qué es tráfico de influencias, que ahí está la definición, ¿verdad? Para que cuando la lean la tengan bien claro. Uso o aprovechamiento indebido de los conocimientos o informaciones obtenidas en el desempeño de un cargo público. Y verdad que teniendo en cuenta que es la definición de tráfico de influencias, nos dice que será sancionado con una pena de prisión de 2 a 5 años quien directamente o por interprósita persona, o sea, que otra persona haya, que esté involucrada, influya a un servidor público prevaleciéndose de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su situación personal o jerárquica. Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta que el funcionario, por ejemplo, hizo algo indebido hace muchos años y que se lo tiene muy calladito, pero yo me di cuenta, entonces yo llego y le digo, mira, si no me haces esto, yo voy a sacar a la luz en los periódicos esta información. Entonces el funcionario público se va a ver imposibilitado de llegar y decir que no y va a acceder tal vez a mis demandas y ya, yo voy a salir beneficiado, ¿verdad? En ese caso. Y como lo dice ahí, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propio de sus funciones. Entonces estamos hablando de que el tráfico de influencias es que yo sepa información, sea real o tal vez es mentira, pero la otra persona no lo sabe y a raíz de eso gano servicios en esa particularidad. Tenemos lo que es la apropiación de bienes obsequiados al Estado, que ya sabemos cuáles son los bienes al Estado, ¿verdad? Que se han regalado y que va a una prisión de 1 a 2 años si yo me hago el tonto y no entrego lo que me dieron. Soborno transnacional, que será sancionado con prisión de 2 a 8 años quien ofrezca u otorgue a un servidor público un soborno. Ahora, hay una diferencia entre el soborno y el tráfico de influencias, ¿verdad? El tráfico de influencias es que yo tengo información y hago prevalecer esa información para tener una ventaja, sea por un bien económico o por cualquier otra situación que está tipificado aquí. En cambio, lo que es el soborno transnacional, ¿verdad? Estamos hablando de que se le entrega directa, digamos, un dinero, una dádiva, una retribución o una ventaja indebida a cambio de un dicho favor que se esté dando. Entonces, el soborno transnacional, estamos hablando de que una empresa, por ejemplo, ahora que estuvieron comprando lo de las mascarillas, que fue un tema bastante controversial y sigue siendo un tema bastante controversial, porque dice que las mascarillas no sirven, que el proveedor de la Caja Costarricense de Seguro Social, cómo no se iba a dar cuenta de que esas no servían, y que se pagó mucho dinero a la empresa china, creo que es una empresa china, el cual ahí se las trae, ¿verdad? Entonces vamos a ver diferentes circunstancias en esa particularidad. También tenemos lo que es la inhabilitación, ¿verdad? Que va a tener, digamos, como sanción, que aparte de tener esas cantidades de años en la cárcel, se le va a inhabilitar en cargos públicos de 1 a 10 años. Igual pena podrá imponerse a quienes se tengan como coautores o cómplices del delito. Entonces, no solo la persona, el funcionario público, sino también a los que estuvieron involucrados, fueran
empresas privadas, etcétera. Entonces, la persona que cometió alguno de los delitos anteriores, se le sancionó, se le comprobó que sí, no va a poder ejercer durante 10 años las funciones públicas. Pasa el tiempo, ya se puede tirar, digamos, pero tiene que pasar ese tiempo más el tiempo que va a pasar en la cárcel. Aquí hago una pequeña acotación. Sé que, digamos, que hay funcionarios que sí, que se han encontrado culpables y que se les sanciona, pero nunca he visto, o por lo menos he tenido conocimiento, realmente si se cumplen o no la cantidad de años que determina la ley. Por lo menos yo. Ya si otro profesor o otra persona les dice que sí, bueno, y genial, pero yo hasta el momento no. Consecuencias civiles del enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Entonces vamos a tener ahí las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Bueno, primero que todo, aquellas situaciones en las ya mencionamos, ¿verdad? Donde vamos a tener ese enriquecimiento, o sea, que una persona se va a aprovechar de su cargo y que a raíz de esa situación se va a ver favorecido con los dineros de las entidades públicas o los bienes que hayan. Entonces, leer aquí la parte de las consecuencias, que es sumamente importante, cuáles son las que va a traer, como por ejemplo, peculado, ¿verdad? Será reprimido con prisión de 3 a 12 años el funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo. Entonces, un funcionario público que sustraiga o distraiga, o sea, que la atención que tenemos con algún dinero o con alguna, él lo hacen no ver así y la gente tal vez le cree. Malversación. Y tenemos ahí que también tenemos de 1 a 8 años al funcionario público de las particularidades y los gerentes administradores y apoderados de las personas jurídicas privadas, beneficiarios y subvencionados, donatarios y concesionarios, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta en esa particularidad. Dice que la pena se aumentará en 1/3. Si de ello resulta daño o entorpecimiento del servicio, la pena aumentará en 1/3. Y tenemos ahí algo muy importante, el delito de la malversación y el peculado. Son dos cosas, dos palabras que pueden significar, o sea, digamos que su significado viene a ser como muy parecido, ¿verdad? Cuando hablamos de peculado y malversación, pero hay una diferencia. Entonces estamos hablando que la malversación, el delito de malversación es que tiene los bienes y caudales públicos que se utilizan siempre dentro de las mismas funciones. O sea, que yo como funcionario del Ministerio de Educación estoy haciendo malversación de fondos. Estoy utilizando el dinero en otras cosas que no son las que corresponden. Por ejemplo, a mí me dieron 20 millones para comprar computadoras y agarré los 20 millones y me compré un carro para yo usarlo. Entonces ahí lo que hice fue una malversación. O sea, usé mal el dinero. ¿Ok? El peculado es cuando yo me robo el dinero o me robé el activo, en este caso. Esa es la diferencia entre lo que es la malversación y el peculado para que lo tengan bien claro. Ok, todo esto fue tomado de los artículos de opinión de la licenciada Andrada Calderón Gassman, procuradora adjunta, que encontré los artículos ahí, me pareció excelente para poder explicar lo que es la ley del enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos toda la información. Espero que les sirva esta breve explicación, que es la que yo les daría en clase, pero se las voy a dar virtual para que ustedes lo lean y contesten todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la GTA de esta semana. Bueno, chicos, que pasen o muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches. Que la pasen súper bien el día de hoy.